buenas tardes, días, noches, porque para el cuento no hay horario. Mi nombre es Jorge Echevarría y yo soy narrador escénico, cuentero, y hago parte del grupo Maleta de Colores, esta empresa de cuentos y títeres. Y con esta maleta cargada de cuentos, hoy vamos a celebrar el Día del Idioma aquí en el Colegio Betlemitas Laureles. Pero antes, para empezar, nos tenemos que preparar. Y sí, nos tenemos que poner listos para contar. Porque contar cuentos es un trabajo, como amasar pan, o como escribir un libro, o como dictar una clase, o como montar una antena de televisión. Contar cuentos es maravilloso. Y por eso los invito a que empecemos con estos cuentos. Cuentos de amor, cuentos de risa, cuentos de buenos sentimientos. Esta es la historia de un moco, pero no un moco cualquiera, un moco extremo. Un moco que le encantaba hacer deportes, escalar, remar, nadar, montar en bicicleta y bajar por las montañas. Era un moquito súper deportivo y súper extremo. Y un día estaba recostado en la uña gorda del pie y cuando deslumbró hacia el cielo, vio que allá despuntaba una puntica que brillaba. Era la nariz del hombre donde estaba. Y entonces el moquito decidió escalar, llegar hasta lo más alto, hasta la nariz, porque pensó que de allá se divisaría todo mucho mejor. Entonces el moquito tomó su morral, armó sus cosas y se puso su cantimplora con agua y empezó a escalar. Empezó primero del pie al talón, al tobillo, al empeine, al peroné, y empezó subiendo por el muslo, llegó a la rodilla, y de ahí se tomó de un lunar, y de ahí se balanceó, y empezó a subir por el muslo, hasta que le tocó hacer una escalada muy difícil, porque era como una montaña que hacía una curvita, y cuando terminó esa curvita descansó, y quedó ahí en la niez, donde ni es espalda, ni es cola. Y entonces el moquito empezó a subir por un lunar, por una peca, por un granito, y empezó a escalar y escalar por toda la espalda, por todas esas hendiduras que deja la columna vertebral, y empezó a escapar. Llegó aquí al cuello, y entonces de los pelitos se tomó y empezó a balancearse hasta que llegó al pabellón de la oreja. Y entonces entró, sacó una linterna que se puso en su cabeza de su morral, la prendió y empezó a explorar. Y en ese pabellón auditivo oscuro, donde él gritaba ¡moco! Y había un eco ¡moco! 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 Pero el eco le venía con ¡cera! 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 Y el moquito de pronto vio allá al fondo de esa oscuridad una luz, cuando se dio cuenta que estaba en la nariz. Respiró profundo, contempló todo el panorama, pero como en un moquito extremo se le ocurrió una idea. ¡Claro! Me voy a tirar en jumping. Jumping es que coges un caucho, te lo amarras a una base y desde ahí te tiras desde la altura al vacío y rebotas. Y el moquito, claro, sacó de su morral su caucho, lo amarró del tabique, se asomó y contó hasta 3. 1, 2, ¡ring! Pero le sonó el celular. Era su mamá, que le decía al moquito que por favor, cuando regresara a su casa, pasara por la leche y por el pan para la merienda. Entonces el moquito guardó su celular, volvió a respirar profundo, se asomó y contó 1, 2. Pero de repente pasó un avión que hizo que el hombre se tambaleara. El moquito se agarró del tabique. Pasó el susto. El hombre respiró tan profundo que peinó al moquito. El moquito se aseguró y ahora sí contó 1, 2, 3 y el moquito se tiró.
Moquito bajando por el vacío. Cuando de pronto, ¡pum!, lo atrapó un pañuelo. Cuentan que hace mucho tiempo, cuando solo existían los animales y las criaturas, y el hombre todavía no poblaba la tierra, muy de tempranito, a las 6 de la mañana, se despertaba el señor Sol. Y el señor Sol se arreglaba su cabello, sus crespos desorbitantes, se ponía su mejor traje, su mejor corbata, y entonces subía a la bóveda celeste donde quedaba su oficina, y desde allá empezaba a iluminar el día. Y entonces, muy temprano, con sus rayitos, los mandaba a que tocaran a los animalitos que estaban dormidos para que empezaran a despertar. Así que los sapitos despertaban, algunos conejos, algunos perritos, los zorros, todos empezaban a despertar, las plantas empezaban a sentirse con el sol más vivas y empezaban a crecer y alimentarse y todo cobraba vida. Y el señor Sol se encargaba de que todo en el día estuviera bien. Claro, el señor Sol, como tenía tanto tiempo, tenía un gran amigo que era el señor Toro. Y entonces a eso de las 2 de la tarde, después de almorzar, se ponía a tomarse un cafecito con el señor Toro y a hablar de cosas. Y un día al Sol le dio por preguntarle al señor Toro que qué pasaba cuando él, en la tarde después de trabajar, bajaba de la bóveda celeste, se iba para su casa, a su camita, y se acostaba a dormir. Entonces el señor Toro le contó que había una mujer hermosa, una mujer que todas las noches, apenas empezaba la noche, a eso de las 6 de la tarde, se arreglaba, se vestía con su vestido de plata, se ponía sus aretes de brillantes, se peinaba su larga cabellera, y entonces subía a la bóveda celeste. Y entonces desde allá su luz, no tan brillante como la del sol, pero apenas para vislumbrar la noche, empezaba con cantos a arrullar a cada uno de los animales que se iban a dormir. Las plantas entonces se cerraban. Todo el mundo hacía silencio. Y ella con su guitarra cantaba canciones de cuna para que todos durmieran. Pero algunos animales no dormían, sino que se ponían a crear con esa hermosura de mujer, esa doncella, la que llamamos la señorita Luna. Y la señorita Luna cantaba, y algunos dibujaban, algunos escribían, y el señor Toro la contemplaba y hacía poemas. Y el señor Toro le contó al señor Sol. Y el señor Sol, emocionado por lo que le dijo el señor Toro, se enamoró a oídas de la señorita Luna. Y esa noche a las 6 de la tarde, cuando ya el señor Sol iba a bajar de su oficina en la bóveda celeste, decidió quedarse, porque él tenía muchas ganas de conocer a la señorita Luna. Y efectivamente a las 6 de la tarde ella ya estaba preparada con su vestido de plata, sus brillantes en las orejas, su guitarra para las canciones de cuna, y subió a la bóveda celeste. Y cuando llegó a su oficina, se encontró que en la oficina del frente, a la que siempre estaba cerrada cuando ella llegaba, había una luz increíble, y era el señor Sol. Y apenas se vieron, no pudieron quedar indiferentes. Entonces la luna y el sol se acercaron. Y él le preguntó, ¿estudias o trabajas? Y ella le dijo que ambas, y que quería ahorrar para comprarse un carro. Entonces él le invitó al Crepes donde va el señor Sol y la señora Luna a comer. Y comieron, y estuvieron felices. Hicieron tantas cosas, y él la acompañó y le hizo coro en sus canciones de Luna. Y entonces se abrazaron en un beso eterno. Y entonces pasó lo que los seres de ese momento que habitaban la tierra, menos los hombres que todavía no estaban, llamaron a eso eclipse. Pero esa noche los animalitos que quisieron dormir no podían de tanta luz, porque a veces la luna tapaba al sol o el sol la tapaba a ella.
Y el sol, esa mañana a las 6 de la mañana, cuando la señora Luna bajó de su nube celeste y se fue a su cama a descansar, él se quedó más emocionado, más feliz, más enamorado que nunca. Y entonces brilló con todas sus fuerzas. El sol quemaba la tierra, todos los animales estaban felices, el clima era más cálido. Y claro, a la siguiente noche el sol también quiso ver a la luna, y cuando la luna subió por las escaleras celestes con su vestido de plata, con sus pendientes y con su guitarra para cantar canciones, se volvieron a encontrar, se volvieron a besar, se volvieron a ver, se volvieron a preguntar y se volvieron a abrazar. Pero eso está bien que pase una noche, pero no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, y una y otra y otra y otra y otra, hasta que los animalitos todos cansados, sobre todo la señora tortuga que no podía dormir, fue donde el Señor Dios, a decirle: Señor Dios, estamos cansados, es que no nos dejan dormir, y cuando vamos a trabajar tenemos sueño. Mejor dicho, esto se despelotó. Y claro, el Señor Dios, que veía con buenos ojos que la señorita Luna y el señor Sol se quisieran, empezó a ver que eso estaba afectando al resto de la creación. Y el Señor Dios llamó al señor Sol y le dijo que nunca más se podían volver a ver, que de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, y no tan seguido, porque el orden de la creación se despelotaba. Y entonces se despidieron, y ella bajó de la boda celeste, se fue a dormir, y él ese día estuvo triste. No quería trabajar, y tomó una cobija de plumas y se arropó, y por eso casi no se veía el sol, estaba nublado, y empezó a llorar. Y dice que empezó a llover, se inundaron los ríos y los lagos. Pero el Señor Dios fue a consolarlo y le dijo que tranquilo, que Él le iba a poner en la agenda unos días especiales para que se pudieran ver, pero que tenía él que inventarse otra forma de acompañarla. Entonces el señor Sol, que estaba desesperado por verla, su cabellera de crespos incandescentes empezó a arrancarse los cabellos y arrancarse los cabellos y arrancarse los cabellos y echar los cabellos al cielo. Y esa noche, cuando la señorita Luna subía la escalera y él bajaba y la miró desde lo lejos y le mandó un beso al aire, y él se puso su pijama de nubes y se acostó porque tenía mucha tristeza de no poderla ver, ella, cuando abrió las ventanas de su oficina, afinó la guitarra y se puso a cantar canciones de cuna para que todos los animales durmieran, empezó a ver que no estaba sola, que esos cachumbitos del pelo y los crespitos del sol adornaban la boda celeste y que iluminaban y le ayudaban a la noche a ser más hermosa. La luna a esos regalos del sol los llamó estrellas, y por eso, cuando en la noche no vemos estrellas, es porque pensamos que el sol ha recogido todos esos cachitos, se los ha vuelto a peinar y se está poniendo su mejor corbata, porque muy pronto saldrá en medio de la noche a irrumpir con su amor y con su hermosura y su brillo y a traer un eclipse, porque cada vez que veas un eclipse es que el sol y la luna tienen su cita que les agendó el Señor Dios para amarse por una noche nada más. El cuento es un tesoro vivo de cultura, porque a través de los cuentos, de las historias que contamos los narradores orales, los cuenteros, los abuelos, las profesoras en clase, cuando le contamos a un amigo una anécdota, todo esto hace que nosotros empecemos a soñar, a encontrarnos, a conocer. Y como sabrán las niñas en el colegio, muchas veces les han enseñado que el cuento tiene 3 partes específicas: el inicio, el nudo y el desenlace. Pero no siempre los cuentos empiezan con había una vez y terminan colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sino que a veces los cuentos se mezclan con otros, hacen intercambios culturales. Y eso es lo que pasa en la historia a continuación.
Ella era la niña más espectacular de la aldea. Era hermosa y le encantaba ir a la casa de su abuela a llevarle pasteles y flores que le mandaba su mamá. Ella estaba feliz, siempre andaba con una caperuza roja, con una caperuza hermosa. Hasta que un día su abuela murió. Y entonces ella con su padre y con su madre se fueron a vivir a otro lugar, más alejado en otro reino. Pero allá llegó la peste y su madre murió. Y esta niña que iba a llevarle antes a su abuelita pasteles y flores en su caperuza roja, se quedó sin madre. Pero su padre, que todavía tenía edad y tenía edad de merecer y era muy guapo, se casó con una mujer que tenía 2 hijas. Estas 2 hijas eran un poco creídas. Y entonces con el dedo parado le hicieron la vida imposible mientras podían a esa pequeña. En un viaje de negocios, el padre de la pequeña que mucho antes llevaba flores y pasteles a su abuelita en una caperuza roja, murió. Y la pobre niña quedó a merced de su madrastra, que no la trataba bien como a sus otras 2 hijas, sino que la despreciaba y la ponía a hacer los quehaceres de la casa. Y haciendo los quehaceres de la casa, esta pequeña niña, que antes llevaba pasteles y flores a su abuelita en su caperuza roja, un día, mientras lavaba las ollas de la cocina, y fue a sacar una olla muy grande debajo de la alacena, encontró una lámpara de esas de aceite viejas, que hablan de los cuentos del Asia. Y entonces la niña la vio tan sucia que empezó a sobarla para que la lámpara pudiera brillar. Y entonces apareció un genio que le concedió 3 deseos. La niña estaba asombrada, pero la niña no sabía qué hacer. Pero la niña tenía tan buen corazón que la niña había escuchado que la princesa de ese reino había desaparecido porque su madrastra malvada había querido matarla y había mandado a un cazador a matarla, y que esa mujer se había refugiado en el bosque y había empezado a vivir con unas criaturas de bajita estatura, con unos gorros de colores, que tenían una mina llena de joyas y diamantes. Pero que esa madrastra se dio cuenta, hizo un hechizo, se convirtió en bruja, encantó una manzana y fue donde ella, y que esa niña cuando mordió la manzana, chacataca, pum, pum, pli, plum, plum, ni a la UCI la pudieron meter, se murió. Y ella, que tenía buen corazón, el primer deseo que pidió es que esa mujer no muriera. Y esa niña de blanca piel, que estaba en medio del bosque en una urna de cristal custodiada por los enanitos, con los labios rojos, rojos, rojos como las cerezas y sus cachetes blancos, blancos como la nieve. Estaba ahí, pero el deseo de esa niña, que antes le llevaba a la abuelita pasteles y flores en su caperuza roja, por ese genio maravilloso fue concedido. Y entonces llegó corriendo de un lugar lejano en un corcel blanco con riendas azules, galopando un caballo que traía un príncipe, que cuando vio a esa niña blanca como la nieve, con los labios rojos como las cerezas, la besó. Pero le quedaban 2 deseos. ¿Y la niña? Entonces pensó: que resulta que había escuchado que en un reino también lejano, un hombre se había hecho pasar por el rey mientras él se había ido a la guerra. Le llamaban el comisario de Nottingham, y que ese comisario quería todas las tierras y todos los impuestos para él, pero que había vuelto de la guerra un hombre llamado Robin, que estaba un poco molesto por lo que hacía el comisario. Entonces creó una banda en el bosque y con arcos y flechas le robaban
a los ricos para darle a los pobres. Pero eso se había vuelto en un conflicto y los pueblos estaban muriendo. Y la única forma que se podía solucionar eso era que el rey regresara y se diera cuenta. Entonces esa niña que antes repartía y le llevaba a su abuela los pasteles y las flores en su caperuza roja, pidió como segundo deseo al genio maravilloso que devolviera al rey a su reino. Y así fue, en medio de la nada, el rey en medio de la guerra se vio envuelto en una nube y llegó ahí, en el momento preciso en que el sheriff le estaba confesando a Robin Hood todos sus crímenes. El rey con sus tropas atrapó al sheriff y en el reino empezó otra vez la paz y la prosperidad. Y queda un deseo. Y entonces esa niña que antes le llevaba a su abuelita flores y pasteles en su caperuza roja, deseó con todo el corazón que ese deseo sea compartida para todas las alumnas y los profesores del colegio Belemitas y que ustedes hagan con ese deseo un cuento maravilloso. Y para terminar, una historia que parece mentira, porque a veces dicen que lo que nosotros contamos los cuenteros es mentira, pero no, es verdad, porque se cree en la verdad de la imaginación, en la verdad de la ficción, en la verdad de un corazón que sueña. En la sabana, en medio de la selva, vivía un hipopótamo pesado, gordo, triste, con sus cachetes llenos de nostalgia. Un hipopótamo que se había quedado solo y buscaba desesperadamente con quién hablar, con quién conversar, a quién querer y quién le dijera palabras bonitas. Pero como estábamos en sequía y el agua se había ido, todos los animales del bosque, de la selva, empezaron a ir allá, a lo profundo, a los bosques profundos, a las montañas, a la espesura del bosque y de la selva para encontrar agua. Pero él, como era tan pesado, se había rezagado de los demás y estaba solo. Iba caminando pesado cuando encontró una flor hermosa, una flor que en medio de ese desierto brillaba como una reina con su corona de pétalos, y empezó a hablarle y a declararle su amor y a decirle lo bonita que era. Pero claro, los hipopótamos hablan, eso lo sabemos tú y yo, pero las flores no. Y el hipopótamo seguía y estaba tan triste porque ella no le respondía, cuando de pronto oyó una voz chiquititica que se reía, ja, 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 ja. Y cuando volteó, era una abeja que se posó sobre la flor y le dijo, pero tú, ¿por qué le hablas a la flor si las flores no hablan? ¡Ah! ¿Y tú quién eres? Yo nunca he visto una criatura como tú, con alas tan diminutas, con ese aguijón en la colita y con esas rayas tan hermosas. Además, tienes un aroma dulce. Y la abeja le explicó que ella era una abejita que trabajaba de flor en flor recogiendo polen para llevarlo a la colmena y convertirlo en miel. Y a la abejita le cayó bien el hipopótamo, y al hipopótamo le cayó bien la abejita. Entonces el hipopótamo se ofreció a llevar en su lomo a la abejita para que no se cansara buscando tantas flores en esa selva tan desértica donde había tan poquitas. Y así, ella encima del hipopótamo se empezaron a hacer cada día más amigos. Y de más amigos pasaron a enamorados. Y de enamorados pasaron a profundamente enamorados. Pero resulta que la relación se dificultó porque cuando tú eres un hipopótamo grande, pesado, lleno de barro, y eres una abejita chiquititica con alitas diminutas, con un aguijón en la cola, es difícil darse un abrazo, es difícil ella darle un beso sin pincharlo, y es difícil poderla besar sin comérsela. Entonces, como tenían tantos contratiempos, decidieron separarse. Y él huyó porque la última vez que trató de acariciarla la había aplastado y le había roto una alita. Y él con un palito la puso sobre una hoja para que se recuperara y se fue corriendo lleno de la tristeza. Iba corriendo el hipopótamo, pesado y lento, pero corriendo, cuando de pronto se encontró con una hada madrina.
que no era un hada cualquiera, sino un hado madrino. Y los hados madrinos somos esos seres en el bosque que vestimos de sueños, que vestimos de cielo. Y el hado madrino, cuando encontró al hipopótamo y lo vio tan triste, le dijo: señor hipopótamo, ¿y usted por qué está tan acongojado, tan cabizbajo, tan triste, tan deprimido, tan destrozado del corazón? Esas lágrimas que encharcan el camino y lo embarran. ¿Qué le pasa? Que lo noto distinto de su alegría habitual. Ay, señor hado madrino, le dijo el hipopótamo, es que resulta que estoy enamorado. Pero este cuerpo de hipopótamo, estas patas de hipopótamo, esta boca de hipopótamo, estos ojos de hipopótamo, estas orejitas de hipopótamo y esta cola de hipopótamo, ¡uf! Y estos gases de hipopótamo me impiden amar a ella que tanto la quiero. Pues yo soy tu hado madrino y te puedo conceder el deseo que quieras. Entonces el hipopótamo, sin pensarlo, le pidió a su hado madrino que lo convirtiera en un abejito. Y entonces el hado madrino dijo: sacando de mi sombrero, por el amor que deseas, te convierto en abejito y que abejito seas. Y el hipopótamo, antes que ahora es un abejito, pero de color morado, como de los hipopótamos morados, se fue feliz. Muchas gracias, señor hado madrino. Y se fue feliz volando a encontrar a su amada. Pero el hado madrino se quedó pensando: qué curioso, hace poco me encontré una abejita que me pidió ser una hipopótamo. Y así es, vestido de cielo, vestido de sueños, con el cielo en la cabeza, pensando siempre en Papá Dios, agradecidos por esta aventura que es nuestra lengua en español, para poder contar cuentos, para poder contar historias, para poder llevarles en medio de esta pandemia esos pequeños cuentos con mucha humildad, pero con mucho cariño. Nosotros en Maleta de Colores ya nos tenemos que ir. Ya tenemos que abrir nuestra maleta y empacar las historias. Cerrar la maleta e irnos. Pero las historias que les conté ya no me las llevo. Se guardan en el corazón de cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Iván Echavarría, soy narrador oral escénico o cuentero. Y cada vez que se sientan tristes, que se sientan derrotadas, o que sienten que la vida no tiene sentido, pídanle a alguien que les cuente un cuento. Y si no tienen quien se los cuente, cuéntenselo ustedes mismas. Buscando en sus casas un libro, abriéndolo en cualquier página y atreviéndose a soñar. Porque las historias, los cuentos, las novelas, la literatura, siempre nos hacen más fuertes. Feliz Día del Idioma y Dios las bendiga. De parte de Jorge Iván Echavarría y Maleta de Colores. ¡Adiós!